Amigos, seguimos hablando de esta revolución neolítica. Hay una cosa interesantísima e importantísima. Ustedes saben que en esa era paleolítica, cuando el hombre vivía en las cavernas, estamos en lo que se llaman las épocas de las glaciaciones. Y sin irnos muy atrás, nos vamos a la época de la última glaciación, que se llamó la glaciación de Wisconsin, así como el estado de los Estados Unidos, que comenzó como hace 80.000 años, 90.000 años y terminó hace 10.000. La glaciación, como ustedes saben, es un periodo que la Tierra se enfría, entonces los polos, los casquetes polares aumentan de tamaño. Pero, ¿qué es para mí de lo más importante de las glaciaciones? Miren, que al congelarse la Tierra, se forman montañas de hielo y baja el nivel del mar. En esa última glaciación, el nivel del mar bajó 120 metros. Es decir, que si ustedes ven aquí los mapas que les mostramos, si ustedes ven, por ejemplo, Inglaterra estaba pegada al continente europeo porque la profundidad del Canal de la Mancha es 40, 50 metros y el mar había bajado 120, eso era tierra, pues aunque tuviera hielo por encima, si no hubiera hielo igualito se hubiera podido pasar caminando. Igualito el estrecho de Bering. Me acuerdo cuando uno estudiaba le decían que los indios podían haber pasado desde Asia a América por el hielo del estrecho de Bering, pero sí, les digo no solamente el hielo, sino que eso abajo era tierra porque las tierras habían bajado, igual Japón. Japón estaba pegado a la China. Pero una de las cosas más curiosas y más interesantes son unas cuevas, para ilustrar esto que les estoy hablando, son unas cuevas que hay en Francia, que cerquita de Marsella, que se llaman las cuevas Cosquer. Fíjense qué curioso, esas cuevas Cosquer, la entrada está hoy en día 27 metros bajo el mar Mediterráneo. Esas cuevas están llenas de pinturas, vean ahí algunas que les mostramos, tienen hasta pinturas de pingüinos, porque por supuesto en esa época glacial ahí habrían pingüinos en Europa, en el mar Mediterráneo. Pero esas cuevas, las primeras pinturas están fechadas hace 28.000 años y las últimas hace 18.000. Es decir, que en esa época el mar estaba 80 metros más abajo de la entrada de las cuevas, es decir, 120 metros más abajo de lo que está hoy en día. Y la costa estaba a 11 kilómetros más adentro del mar, pues, o sea, la costa estaba muchísimo, el mar estaba muchísimo más pequeñito, pues estaba 11 kilómetros alejado de la costa. Esas cuevas son interesantísimas, se descubren un señor Cosquer, pues, Henry Cosquer, que era un buzo, y buceando a 27 metros vio la entrada de las cuevas y las vio y le parecieron buenísimas y regresó varias veces hasta que en una de esas se percató de las pinturas que había adentro. Entonces lo anunció y eso fue un impacto el año 1991, se lo estoy hablando de cosas relativamente recientes, un impacto en el mundo entero. Pero lo que les quiero probar con eso, vean este perfil que les muestro de las cuevas, que las glaciaciones en la Tierra eran mucho más grandes. Sabemos decir, nuestro planeta azul sería blanco, pero si lo pintamos de colores, las zonas de tierra, las tierras, los continentes eran muchísimo más grandes porque el mar estaba más bajito y el agua estaba en montañas de hielo. Esta glaciación se termina hace como 10.000 años. Entonces, hace como 10.000 años empiezan a cambiar las condiciones climáticas y hay una parte del mundo que es lo que se llama el creciente fértil. Si ven el mapa que les estamos mostrando, fíjense que tiene como una forma de media luna, que es esa zona que se llama Mesopotamia, allá donde lo que hoy es Irak, Turquía, Siria. Esa zona era muy fértil, se calentó, empezó a tener un clima agradable y fue muy fácil que se desarrollara ahí la agricultura. Entonces los pueblos nómadas que fueron ahí comenzaron de alguna manera a sembrar y a pastorear. Entonces, ¿qué consecuencias tiene que empiecen a sembrar y a pastorear? Miren, primero, que tienen la comida asegurada, pues, porque si sembraron, saben que tienen la comida asegurada, no es que al día siguiente se tienen que levantar a volver a cazar o se tienen que levantar a volver a coger la fruta, pues los vegetales, lo que sea que comían, porque sabían que lo tenían asegurado con la siembra. Entonces ya empiezan a construir casas, pues porque ya están fijos en un sitio. Cuando se empieza a hacer abundante la comida y tanto el animal como vegetal, pues las siembras y las cosas, empieza a haber excedente. Entonces hay tiempo para que ciertas personas no trabajen en la agricultura ni en la ganadería, sino que un grupo de personas se empieza a dedicar a otras cosas. Se empiezan a dedicar a la cerámica, a fabricar armas, a fabricar herramientas,
empiezan a salir las clases sociales, empieza a haber una clase gobernante, unos militares que los defendían, pues unos que se especializaban en defenderlos si tenían ataques, pero todavía no se forman las ciudades. O sea, les vuelvo a mostrar, esto se llama el creciente fértil. ¿Por qué se llama creciente fértil? Fíjense que tiene forma de la luna en cuarto creciente, parece una media luna. Ahí le mostramos pues la media lunita pintada. Y fértil porque es una zona muy fértil. Se les repito, hace 8.000 años se comienza a sembrar ahí. Pero pasaron en eso miles de años y todavía no existían las ciudades. ¿Cuál es el requisito para que existan las ciudades? Porque las ciudades no es solamente que es un poco de casas separadas. Las ciudades implican que son sitios en los que no se siembra. Vamos a decir, en las ciudades son sitios donde lo que hay son artesanos, constructores, soldados, gobernantes, todo lo que ustedes quieran. Pero es un grupo de casas que no es que entre casa y casa hay un poco de kilómetros de distancia porque está sembrado alrededor, sino no, los que están sembrando están más allá y aquí hay un grupo de gente que vive en el mismo sitio y que además se presta para comerciar. En las ciudades se comienzan a intercambiar cuando había excedentes de tanto de agricultura como de ganadería, se comienzan a intercambiar en las ciudades. Entonces, una cosa muy importante o muy interesante es que en ese creciente fértil, en ese Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, es donde la Biblia sitúa exactamente al paraíso terrenal. Eso fue la primera civilización del mundo, fueron las primeras agrupaciones de hombres que construyeron casas, que se dedicaron a las artes y a las cosas. Eso no significa que no haya ocurrido en otras partes del mundo. En otras partes del mundo ocurrió de manera independiente, pero centenares o miles de años después. Aquí en América, pues en nuestros avanzados indios, en México, en Perú, en Centroamérica, e igual en la India y en la China, pero años después. Lo que se considera la cuna de la civilización es esa zona de la Mesopotamia. Pero vamos a hacer una última pausa y vamos a hablar del pueblo que se instaló ahí y que es la primera gran civilización de la humanidad, que son los sumerios.